Mi esposa me echó de casa después de que su hermana colocara recibos falsos de hotel para incriminarme. Le advertí que algún día se arrepentiría. En ese momento no imaginaba cuán cierto sería. Mi esposa Laura y yo habíamos estado casados durante 5 años. Nos conocimos en la universidad, cuando ambos éramos jóvenes, llenos de sueños y planes para el futuro. Salimos durante 3 años antes de casarnos, y honestamente, yo creía que teníamos una relación sólida, firme como una roca. No éramos perfectos, claro que no, pero siempre pensé que lo nuestro se basaba en la comunicación, el respeto y la confianza mutua. O al menos eso creía yo. Durante esos años pasamos por momentos buenos y malos, discusiones normales, diferencias de opinión, días complicados, pero siempre hablábamos las cosas. Nunca nos íbamos a dormir enojados, nunca dejábamos los problemas sin resolver. Por eso jamás imaginé que todo podía derrumbarse de la forma en que lo hizo. La hermana menor de Laura, Claudia, siempre estuvo muy presente en nuestras vidas. Vivía a unos 20 minutos de distancia y aparecía con frecuencia, muchas veces sin avisar. Al principio no me molestaba, era su hermana, su familia, y yo intentaba ser comprensivo y cordial. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a aparecer pequeñas señales que mirando hacia atrás debía haber tomado más en serio. Miradas que duraban más de lo normal, roces accidentales que se repetían demasiado, preguntas constantes sobre mi trabajo, mis gustos, mis horarios. Todo eso mientras apenas prestaba atención a Laura cuando ella hablaba. En ese entonces no quise ver nada extraño. Jamás se me pasó por la cabeza que hubiera algo oculto detrás de esas actitudes. Nuestro matrimonio atravesaba una etapa exigente. Laura estaba muy estresada por su trabajo como ejecutiva de marketing. Pasaba largas horas en la oficina, muchas veces regresaba tarde y agotada. Yo, por mi parte, tenía mi propio negocio como consultor de tecnología, lo que significaba horarios irregulares y días impredecibles. Había momentos en los que parecía que vivíamos en mundos paralelos, como barcos que se cruzan en la noche sin llegar a tocarse del todo. Aún así, yo hacía todo lo posible por mantener viva nuestra conexión. Noches de cita cuando se podía, pequeños detalles, regalos sorpresa, escapadas de fin de semana si el tiempo lo permitía. De verdad creía que estaba siendo un buen esposo. Todo se vino abajo una tarde de viernes en abril. Recuerdo la fecha con absoluta claridad, porque ese fin de semana celebrábamos nuestro aniversario. Había planeado una cena sorpresa en el restaurante favorito de Laura. Llegué temprano a casa, de buen humor, silbando mientras cruzaba la puerta, completamente ajeno a la tormenta que me estaba esperando. Laura estaba sentada en la mesa de la cocina. Su rostro estaba pálido, tenso, deformado por una mezcla de ira y dolor. Frente a ella había varios papeles desordenados. Al acercarme, noté que eran recibos de hotel y facturas de restaurantes de lugares en los que yo jamás había estado. ¿Qué es esto?, pregunté confundido, sintiendo un nudo en el estómago. No te hagas el tonto, escupió con la voz temblorosa. Claudia encontró esto en tu coche esta mañana cuando lo tomó prestado. Tomé uno de los recibos con manos temblorosas. Era de un hotel de lujo, fechado 2 semanas antes, con mi nombre y los datos de mi tarjeta de crédito impresos al final. Luego otro, de un restaurante caro del centro. Después uno más, de una joyería por un brazalete de diamantes que supuestamente yo había comprado. Laura, esto no es mío, dije desesperado. Nunca he estado en estos lugares. Estos recibos son falsos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al revisarlos con más atención. Mi información estaba allí, pero yo sabía con absoluta certeza que jamás había hecho esas compras. Deja de mentir, gritó ella, lanzando un vaso que se estrelló contra la pared detrás de mí. Claudia me lo mostró todo. Dice que te vio hace 2 días en esa cafetería cerca de tu oficina, con una mujer rubia. Tiene fotos. Mi mente iba a 1000 por hora. No había estado en ninguna cafetería con ninguna mujer. Ese día había pasado horas en la oficina de un cliente, rodeado de su equipo de trabajo. Laura, por favor, supliqué. Esto es una locura. No te he sido infiel. Nunca haría algo así. Llama a mi cliente. Ellos pueden confirmarlo. Alguien me está tendiendo una trampa. Saqué mi teléfono tratando de demostrar mi inocencia, pero ella ya no escuchaba. Claudia me advirtió sobre ti, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Dijo que estabas distante, que había visto la señal. Yo fui una idiota por no darme cuenta. Vete. ¿Qué? Vete. Gritó. Sal de mi casa, sal de mi vida, no quiero volver a verte. Intenté explicarme una y otra vez, señalé las inconsistencias. Le rogué que pensara con calma, que dudara aunque fuera un poco. Pero su decisión ya estaba tomada.
5 años de matrimonio, y eligió creerle a su hermana sin darme siquiera una oportunidad real de defenderme. Me quedé paralizado sin entender cómo todo se había destruido en cuestión de minutos. Algún día te arrepentirás, le dije finalmente, con una calma que ni yo entendía. Algún día te darás cuenta de lo que acabas de hacer. Esa misma noche empaqué lo esencial y salí de la casa que había sido mi hogar. Mientras me registraba en un hotel cualquiera, sentado al borde de la cama mirando una pared vacía, comprendí una verdad devastadora. Laura había elegido creer lo peor de mí sin escucharme. Y eso, supe en ese momento, no era amor ni confianza. El divorcio fue rápido, frío y devastador. Apenas unos días después de que Laura me echara de casa, recibí los papeles legales. No hubo intentos reales de diálogo, ni conversaciones profundas, ni espacio para aclarar nada. Todo se manejó a través de abogados, como si de pronto yo me hubiera convertido en un extraño peligroso del que había que protegerse. En los documentos se mencionaban diferencias irreconciliables, y de forma implícita, una infidelidad que jamás ocurrió. Aquello me destrozó más que la expulsión misma. Lo peor no fue solo perder a mi esposa, sino perder mi reputación. Laura, convencida de su versión de la historia, comenzó a hablar. Contó a nuestros amigos, a conocidos, incluso a algunos familiares, que yo le había sido infiel, que la había engañado durante meses. La historia se propagó rápido, y como suele pasar, pocos se molestaron en escuchar mi versión. De un día para otro pasé de ser el esposo trabajador y confiable a convertirme en el villano, el traidor que había destruido su matrimonio. Solo un pequeño grupo de amigos cercanos se mantuvo a mi lado, personas que me conocían desde hacía años, que sabían cómo era realmente y que dudaron de esa versión tan repentina y conveniente. Aún así, el daño ya estaba hecho. Cada reunión social se volvió incómoda, las miradas cambiaron, las conversaciones se llenaron de silencios incómodos cuando yo entraba en una habitación. Intenté probar mi inocencia, reuní registros de trabajo, correos electrónicos, testimonios de clientes que confirmaban que yo había estado con ellos durante las fechas de los supuestos recibos. Revisé mis estados de cuenta bancarios una y otra vez, demostrando que esas compras jamás existieron. Incluso contraté a un investigador privado para entender cómo se habían falsificado esos documentos. Todo apuntaba a una manipulación deliberada, pero Laura se negó a ver cualquier prueba. Para ella, la historia ya estaba escrita. Cada vez que intentaba comunicarme directamente con ella, me ignoraba o respondía a través de su abogado. Y siempre, Claudia estaba allí, consolándola, acompañándola, reforzando la idea de que yo era el enemigo, la hermana protectora que había abierto los ojos de Laura a tiempo. Esa imagen me producía una mezcla de rabia e impotencia difícil de describir. Hubo una ocasión en la que perdí la paciencia. Me encontré con Claudia fuera del trabajo de Laura y la enfrenté. Le pregunté directamente por qué estaba haciendo esto, por qué mentía de esa manera tan cruel. Ella me miró con una sonrisa fría, calculada, una sonrisa que no olvidaré jamás. Dijo que solo estaba cuidando a su hermana, que Laura merecía algo mejor que yo. Luego se marchó como si nada, dejándome con una sensación de injusticia que me quemaba por dentro. El divorcio se finalizó meses después. Laura se quedó con la casa y dividimos el resto de los bienes sin mayores discusiones. Yo me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Allí, en ese espacio silencioso y vacío, comenzó una de las etapas más oscuras de mi vida. Había noches en las que no podía dormir, días en los que no tenía hambre, semanas enteras en las que funcionaba en piloto automático. La traición, la humillación y la pérdida se mezclaban en un dolor constante. Pero, poco a poco, comencé a reconstruirme. Me refugié en el trabajo, expandí mi negocio de consultoría, tomé clientes más grandes y contraté a un pequeño equipo. Volví al gimnasio, retomé pasatiempos que había abandonado durante el matrimonio. Me obligué a salir, a respirar, a recordar quién era antes de que todo se rompiera. No fue rápido ni fácil, pero lentamente empecé a sanar. 8 meses después del divorcio conocí a Valeria. Al principio fue solo una clienta, la dueña de un estudio de diseño gráfico que necesitaba ayuda para modernizar su red informática. Desde nuestra primera reunión noté algo distinto en ella, una calma natural, una seguridad tranquila, una forma de escuchar que no estaba acostumbrado a recibir. Mantuvimos todo en un plano profesional hasta que el proyecto terminó. Entonces, reuní el valor para invitarla a salir. Nuestra primera cita fue sencilla, en un pequeño restaurante italiano cerca de su estudio. Hablamos durante horas, sin prisas, sin tensiones. Por primera vez desde el divorcio sentí una conexión genuina. Valeria era diferente a Laura en muchos sentidos. Donde antes había celos, ahora había confianza. Donde antes había reproches, ahora había paciencia. Y sobre todo,
Valeria escuchaba de verdad. En nuestra tercera cita le conté todo, no quise ocultar nada, le hablé del divorcio, de las falsas acusaciones, de la traición. Esperaba desconfianza, incluso distancia, pero ella me sorprendió. Me dijo que debía haber sido devastador que alguien a quien amaba no confiara en mí, que lamentaba que hubiera pasado por algo así. Su reacción sanó una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. Con el paso de los meses, nuestra relación creció de forma natural. Nos mudamos juntos, y poco después, le propuse matrimonio. La noche en que aceptó, entre lágrimas de felicidad, me dijo algo que jamás olvidaré, que lo que destruyó mi matrimonio anterior no fueron los recibos falsos, sino la falta de confianza, que ella sí confiaba en mí, plenamente. Esas palabras terminaron de reconstruirme por dentro. La vida, finalmente, volvió a sentirse buena, y entonces, casi exactamente un año después de que Laura me echara de casa, todo volvió a moverse otra vez. La llamada llegó en un momento completamente inesperado. Era una noche tranquila. Valeria y yo estábamos cenando en casa cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. El número no estaba guardado. Dudé unos segundos antes de responder, como si una parte de mí ya supiera que esa llamada venía del pasado. «Dani», dijo una voz masculina al otro lado. «Soy Marcos, amigo de Laura». El solo hecho de escuchar su nombre tensó todo mi cuerpo. Marcos había sido uno de los amigos en común que durante el divorcio se alineó de inmediato con Laura sin siquiera preguntarme qué había pasado. «¿Qué quieres?», respondí sin ocultar la frialdad. «Necesitas venir ahora mismo al bar Malú. Es sobre Laura, y sobre Claudia. Hay algo que tienes que escuchar con tus propios oídos». Estuve a punto de colgar. No quería remover nada, pero la curiosidad, y quizá una necesidad inconsciente de cierre, terminó ganando. Le dije a Valeria que saldría un momento y condujo hasta el lugar. Cuando llegué, los vi en una mesa del fondo. Marcos estaba serio, incómodo. Frente a él estaba Claudia, borracha, el maquillaje corrido, la mirada perdida y una botella casi vacía frente a ella. «¿Qué es esto?», pregunté apenas me senté. Marcos se levantó. «Ella tiene algo que confesarte. Voy a dejarlos solos». Claudia no me miraba, jugaba con el vaso entre sus manos. Temblando,